Esta semana salieron noticias de Marvel diciendo que mandaron al caño a Kang. Avengers 5, que antes estaba titulada como Avengers The Kang Dynasty, ahora no tiene nombre, y que Marvel estaba considerando cambiar al personaje de Kang como el gran villano de la fase del multiverso por alguien más, que yo creo que va a ser Doom. Y esto destaca el gran problema que fue Kang como personaje, como villano. Dejando de lado lo que pasó con el actor, que no depende de mí el andar comentando sus errores, desde que fue presentada esa variante de Kang en la serie de Loki, presentó algo que Marvel Studios no había hecho con su anterior gran villano, que fue Thanos, y es que Kang era un villano de expectativa. Más concretamente íbamos a ver esto en Ant-Man Quantumania, que se iba a mostrar por fin eso que había dicho este tipo, eso por lo que tanto nos vendieron su amenaza, por lo que Loki estaba cagándose del miedo. Por fin llegaría la gran expectativa de Kang el Conquistador, que al final terminó siendo solo Kang el Decepcionante. Lo que empezó como la pesadilla de todo el multiverso, en una serie que está buenísima por cierto, terminó su arco solo con nosotros nos encargaremos de todas sus variantes. Y ya, dejándonos claro el gran problema que condenó a este personaje, que fue la expectativa. Hay dos maneras de crear a un villano y venderlo como alguien poderoso. En el UCM tenemos a Thanos. Cuando Thanos fue presentado lo hicieron con esta mítica escena postcréditos de Avengers del 2012. Fuera de ahí no tuvo otra participación Thanos más que en Guardianes de la Galaxia 1 y en Avengers 2 en otra escena postcréditos, siendo su participación de Guardianes de la Galaxia la más larga o la más importante en ese entonces por el mayor tiempo en pantalla que tuvo. Desde el cómo se nos presenta al titán con ese tema imponente y con un lenguaje de cámaras con el que nos comunica varios aspectos de él como villano. Return to me again empty-handed, and I will bathe the starways in your blood. Es que es increíble esa presentación, no solo destaca su imponencia, sino que el uso de la cámara y la propia actuación de Josh Brolin lo destacan como un estratega brillante y un manipulador. The only matter I do not take seriously, boy, is you. Your politics bore me. Solo dos pequeñas apariciones y una escena de menos de 2 minutos para establecerlo como un villano imponente, poderoso, sin necesidad de crear expectativas, sin necesidad de que te digan es el ser más temido del universo o es el ser más poderoso del universo. No, solo eso y ya. Todo para que en su primera gran aparición tenga a su merced a dos de los Vengadores más fuertes, se abra paso con cada héroe y Vengador de la película como si se tratara de un simple juego para él y al final acabe cumpliendo su propósito. Si se dan cuenta, Thanos no fue creado en base a la expectativa para precisamente guardarse lo mejor de él para la película de Infinity War. Pero, ¿qué hay cuando se establece a un villano como alguien poderoso en base a la expectativa? Pues hay un ejemplo que me gusta mucho y es Freezer en Dragon Ball Z. Después de la saga Saiyajin quedó claro que Vegeta era alguien poderoso, pero cuando entramos a la saga Namek resulta que Vegeta trabajaba para alguien más llamado Freezer, que lo primero que nos crea una expectativa de él es el que Vegeta le tiene miedo. Escúchame, nano. El gran Freezer está realmente enfadado y todo fue porque se fueron de aquí sin avisarle. Pero el gran Freezer es una persona muy generosa, creo que te va a perdonar y todo gracias a tu gran descubrimiento, te felicito. ¿Qué? Se puso extremadamente feliz, probablemente puede apoderarse de la juventud eterna. ¿Qué dijiste? Entonces el gran Freezer solo salió para ir a ese... Él fue a Namekusei. No puede ser. Escucho todo por medio de los rastreadores. Si no hago algo antes, seré su sirviente para toda la vida. Cuando conocemos a ese tal Freezer, vemos que es un enanito que se la pasa sentado. Sin embargo, mediante avanzan los episodios, vamos sabiendo que es temido por todos lados. Es el amo del universo, hasta Vegeta le teme y dice que ni en sus sueños él podría siquiera hacerle cosquillas. El mismo que antes casi destruye a Goku, no puede hacer nada contra Freezer. Todo el poder de Freezer lo vamos conociendo mediante pura expectativa porque él no hace nada. Hasta el propio Kaiosama le prohíbe a Goku siquiera acercarse a ese tal Freezer. Goku, esta vez tu oponente no es el indicado. Creo que es el peor de todos y está fuera de tu alcance. No quiero que te expongas, ¿entendiste? ¿Qué? ¿Pero por qué dices eso? No te le acerques por nada del mundo, ¿entendiste? Pero yo... ¡Nada de espera!
Ya cuando vamos llegando a la recta final, Vegeta le dice a Freezer que ellos pueden derrotarlo si trabajan en equipo, y lo reta a transformarse confiado de que lo pueden vencer. Todo esto se crea bajo pura expectativa, no hay ninguna demostración de poder de Freezer hasta ese momento. Llega su transformación y siguen jugando con la expectativa con los personajes de pasar de estar confiados a otra vez tener miedo. Y ahora sí, vemos lo poderoso que es este tipo haciendo sufrir a Krillin de una manera terrible, jugando con los personajes, Vegeta cagándose de miedo, llega Piccolo que le logra dar pelea, pero Freezer se transforma otra vez y ahora juega con él. Llega la tercera transformación en donde de un solo movimiento termina con Dende, trata como muñeca de trapo a Vegeta, se pone a jugar con cada personaje haciéndolos ver como simples hormigas, otra vez con un solo movimiento termina matando a Vegeta y descubrimos cómo con un solo ataque destruyó el planeta Vegeta. Lo que empezó en más de 20 episodios como nada más que mera expectativa, al final dio uno de los mejores villanos más memorables que ha tenido esta franquicia con uno de los momentos más memorables e históricos en el anime. Como lo ven, se puede llegar a ser un gran villano sin nada de expectativa, pero también bajo expectativa. Al final ambos pueden llegar a ser memorables, algo que Kang no pudo hacer. El problema con Kang cae en que está lleno de expectativas sobre su poder y el peligro, pero no hace nada. Aquel que permanece salió en la primera temporada de Loki. Desde aquí, desde la serie de Loki, comienzan la creación de esta expectativa sobre lo peligroso que es Kang, con este personaje diciendo: si creen que soy malvado, pues esperen a conocer a mis variantes. Esto crea un gran peso sobre el villano, pues este tipo ya era bastante poderoso y provocaba un peligro inminente. Digo, nos muestran que es casi un dios del tiempo, sabía lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Aún así, nos da todo un discurso sobre cómo variantes de él son capaces de básicamente destruir todo lo que existe. Él termina muriendo con la promesa de que todo se va a desatar, todo va a caer, y lo acepta con una sonrisa. Ok, aceptamos que este no es el villano del multiverso. Pero entonces, ¿quién es? Pues aquí llegamos al verdadero problema. Con Quantum Mania es que Marvel trata de establecer al personaje como el peligro que tendrá esta fase. Pero la película termina siendo un tráiler de 2 horas para decirte en la cara: no, espérate, porque este no era el verdadero Kang, porque si fuera el verdadero Kang, no, el peligro que va a ser, ¿eh? Pero, ¿cómo vas a creer ese peligro si 2 variantes de él ya fueron asesinadas y no terminaron siendo lo que dicen ser? Aquel que permanece, ok, se cansó de ser rey, se aburrió y básicamente ya no quería nada. Pero este otro quería todo, hizo todo, eliminó todo, mató a todos y al final ni siquiera se sintió como ese gran peligro porque fue detenido por esto. Alguien que presumía haber destruido realidades enteras, líneas del tiempo enteras, vengadores, terminó siendo vencido por este vengador. Es como si Freezer, después de todo lo que dijeron de él, hubiera sido detenido por el chingado Krillin. Al final, claro que vas a decir, pues no creo que el universo le tema. Durante la visión de Janet en Quantum Mania vemos a Kang destruyendo todo, pero de alguna manera unas hormigas, un tipo que se hace chiquito y un idiota cabezón logran detenerlo. ¿Cómo te puedes tomar en serio esa escena postcréditos y 2 variantes de el Kang que tenían un gran poder fueron derrotados? Claro que la expectativa del gran villano no va a conectar con el público porque tú mismo haces que ese villano sea patético. Con esa escena de Thanos vimos que era imponente y eso que no lo vimos romper madres, solo estaba sentado. Con Freezer todos nos decían que era de temer, pero nosotros no lo veíamos, solo estaba sentado. Al final Thanos terminó siendo incluso más de lo que demostraba en esta escena, mientras que Freezer terminó siendo más de lo que todos decían. Con Kang parece que Marvel creía que entre más Kangs derrotados, más peligroso iba a ser el Kang final, cuando en realidad no. En la segunda temporada de Loki, ese peligro, ese miedo que tenía el personaje hacia este sujeto ya se siente como una burla, y más al final de la serie en donde solamente lo desechan. Puse el ejemplo de Freezer porque a diferencia de Thanos, Freezer no tiene una profundidad en su escritura, tiene las motivaciones más carentes de propia motivación, pero como lo dije, se volvió uno de los personajes más históricos de Dragon Ball porque ofreció más que lo que la expectativa hacia él ofrecía. Verlo cómo gozaba de hacer sufrir a los personajes, verlo en su última fase tan tranquilo, pero con una sed de violencia y destrucción con la que con un movimiento provocaba terror. Vamos.
Demostraba que a veces no necesitas hacer de un villano totalmente profundo para hacerlo un gran villano, sino cumplir y hasta ofrecer más de lo que dijiste para hacerlo memorable. Con Kang no ocurre, porque al final nos decían, no, pero hay otra variante en camino. Esto ni siquiera provoca que te tomes más en serio el peligro del personaje, sino que reduzcas la importancia de la propia historia que estás creando.